Grabando. Ya, sí. Ok. Este. Hoy día, bueno, el tema que pidieron ver, la mayoría, era proteínas y aminoácidos, que fue o sea, es lo primero que están viendo en este parcial. Algunos por ahí me dijeron que bilirrubina, pero no me dijeron. A mí solo me dijeron proteínas y aminoácidos, me han dicho. Bilirrubina, es que algunos ven diferentes. Entonces, pero hoy no vamos a ver bilirrubina, vamos a ver solamente proteínas y aminoácidos, como que lo más importante, porque proteínas y aminoácidos, o sea, es más entender qué es una proteína y un aminoácido y no es tan divertido el tema en realidad, pero bueno, entonces esperando que esta clase les ayude, ya saben, cualquier duda que tengan durante la clase, ustedes abran su micrófono, porque voy a estar presentando o sea, voy a estar aquí, tal vez no pueda ver quién levanta la mano, entonces si ustedes tienen alguna duda, solo díganla, ¿ya? Y ya saben, cualquier duda durante el parcial, pueden escribirme a mí o también tienen a Ronald, cualquier duda pueden preguntarnos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, con proteínas y aminoácidos. Entonces, hay un grupo de sustancias a las cuales se llama sustancias nitrogenadas, ¿ya? Y se les dice, tienen este nombre técnicamente o sea, técnicamente porque en su composición tienen nitrógeno, ¿ya? Entonces, los aminoácidos, en este caso, van a componer lo que son las proteínas. Ustedes saben que las proteínas son secuencias de aminoácidos. Entonces, los aminoácidos van a tener esta composición que ustedes ven aquí, que es CHONS, ¿ya? Todo compuesto que pertenezca a las sustancias nitrogenadas tiene esta composición, el CHONS, es así que yo me lo aprendí, ¿ya? Entonces C significa carbono, H significa hidrógeno, O significa oxígeno, N es nitrógeno y S es azufre, ¿ya? Entonces, las sustancias nitrogenadas se caracterizan por esto, por tener en su composición nitrógeno, porque no todas las macromoléculas tienen nitrógeno en su composición. Entonces, ¿cómo está compuesto un aminoácido como tal? El esqueleto de un aminoácido como tal tiene un carbono central, un carbono alfa también se lo denomina, y este carbono va a tener 4 valencias, ¿ya? Entonces, en una de ellas va a estar lo que es el grupo carboxilo, ¿ya? Que va a estar del lado derecho, el grupo amino, que va a estar del lado izquierdo, y lo que es una cadena con hidrogenión y una cadena lateral. A esto nosotros denominamos cadena lateral. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro cuerpo, nosotros los seres humanos, tenemos 20 aminoácidos y ustedes tienen que saberse cuáles son esos 20 aminoácidos porque si toman cuáles son los 20 aminoácidos, ustedes tienen que saberse cuáles son los 20 aminoácidos que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que la cadena lateral es la que, como por así decirlo, le da la característica a cada aminoácido, ¿ya? Cada aminoácido va a ser diferente porque a su cadena lateral se le va a unir un compuesto diferente, ya sea se le va a unir un hidrogenión o se le va a unir un anillo, ¿ya? Y su cadena lateral es la que va a hacer que el aminoácido se diferencie de los demás, ¿ya? Lo que tenga unido en su cadena lateral. Le va a dar su nombre, su función y la característica que lo diferencia de los demás aminoácidos. Entonces, yo aquí les traje el ejemplo de un aminoácido que se llama la prolina. ¿Ustedes saben qué tiene de especial la prolina? Ya, les traje de ejemplo este aminoácido de la prolina porque me pareció muy interesante. Ustedes saben que los aminoácidos son en secuencia lineal, o sea, como que van en línea, ¿verdad? Pero si ustedes se han dado cuenta, el ADN es en forma helicoidal, ¿no? O sea, así. Entonces, eh, ¿cómo es posible que que estos aminoácidos que van en línea se terminen transformando así, de manera helicoidal, para formar el ADN? Ya, esto es por la prolina. La prolina es un aminoácido que se distingue de los demás porque no tiene cadena lateral. O sea, técnicamente tiene su composición así, pero tiene todo lo que yo les puse aquí, pero de diferente lo que tiene es que no tiene esto de aquí, la cadena lateral.
ya no la tiene. Entonces, como no tiene cadena lateral, la prolina en un momento no sabe dónde dirigirse. Entonces lo que hace, dice, ah, bueno, me voy a curvar. Ya que no tiene cadena lateral, dice, bueno, me voy a curvar. Y esa es la razón por la cual el ADN se curva y forma esa cadena helicoidal que nosotros conocemos. Porque la prolina no tiene cadena lateral y hace que se curve. ¿Ya? Un dato interesante. Y eso también lo da mucho la doctora Egas. Entonces, para los que ven con la doctora Egas, ella dice eso, que la prolina es la responsable de la curvatura del ADN. ¿Ya? Ahora, continuando, los aminoácidos van a clasificarse ya, van a tener su clasificación. Van a clasificarse según la cadena lateral, según su metabolismo y según sus requerimientos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cadena lateral, vamos a hablar de la afinidad que tenga el aminoácido con el agua. O sea, si pueden estar o puede verse en contacto con el agua o no. Cuando el aminoácido puede estar en contacto con el agua, se lo va a llamar polar. ¿Ya? Pero cuando no puede estar en contacto con el agua, se le va a denominar que es no polar. Ahora, al polar hay que ver si el aminoácido tiene carga eléctrica o no tiene carga eléctrica. Cuando tiene carga eléctrica se va a denominar iónico, pero cuando no tiene carga eléctrica se le va a denominar no iónico. Sigue pudiendo estar en contacto con el agua, pero la diferencia es que uno va a ser iónico, va a tener carga y el otro no va a tener carga, va a ser no iónico. Ahora, estos que tienen carga tienen que ver si tienen carga positiva o si tienen carga negativa. Si tienen carga positiva, van a ser aminoácidos básicos, pero si tienen carga negativa, van a ser aminoácidos ácidos. ¿Ya? Entonces, igualmente, de las clasificaciones que están aquí, la más importante es esta, la de los requerimientos. Es así o sí, ustedes tienen que saberse. Los aminoácidos cómo están clasificados de esta manera, de la manera de los requerimientos, ¿ya? Pero para que ustedes sepan, por su cadena lateral se clasifican de esta manera. Igual yo al final les puse unos cuadritos donde están los aminoácidos clasificados por cadena lateral, por metabolismo y por requerimientos, ¿ya? Entonces se los muestro al final. Pero así, entonces, por su cadena lateral se van a clasificar en polares si pueden estar en contacto con el agua y en no polares si no pueden estar en contacto con el agua. A su vez, los que pueden estar en contacto con el agua, si tienen carga eléctrica, van a ser iónicos. Y si no tienen carga eléctrica, van a ser no iónicos. Ahora, esos que tienen carga eléctrica, si tienen carga eléctrica positiva, van a ser básicos. Y si tienen carga eléctrica negativa, van a ser ácidos. ¿Ya? Hasta ahí está claro. Bueno. Está bien. Ya. Ahora, sigamos su clasificación según su metabolismo. Entonces, el aminoácido se va a clasificar si es glucogénico, cetogénico o ambas cosas, tanto glucogénico como cetogénico. Ahora, ¿a qué me refiero con metabolismo? Cuando hablo de metabolismo me refiero, ustedes saben que todo ciclo de vida, o sea, todo componente que es utilizado tiene que terminar descomponiéndose o degradado, ¿verdad? Entonces, es lo mismo para las proteínas. Cuando ya cumplen su ciclo de vida, las proteínas tienen que ser degradadas o descompuestas. ¿Ya? Y en este caso, aquí no sé, ya, yo ya les mostré que las proteínas estaban compuestas de esta forma, ¿verdad? Con su amino, hidrogenio y su ya. Ahora, cuando son descompuestas las proteínas, estas partes, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo, o sea, grupo amino, grupo carboxilo, van a ser reutilizadas, ¿ya? Y va a sobrar lo que es esto que está en el medio, que esto se le denomina esqueleto carbonado, ¿ya? Entonces, eso de ahí va a ser reutilizado. Entonces, dependiendo de qué de esa reutilización se le va a denominar. Por ejemplo, si el aminoácido, al ser descompuesto, su esqueleto carbonado, ayuda en la síntesis de glucosa, se va a decir que el aminoácido va a ser un aminoácido glucogénico, ¿ya? Cuando produce glucosa, el esqueleto carbonado del aminoácido que fue descompuesto. Ahora, cuando el esqueleto carbonado del aminoácido compuesto ayuda a formar cuerpos cetónicos o grupos cetónicos, se va a denominar aminoácido cetogénico, ¿ya?
Y cuando el aminoácido, el esqueleto carbonado que se da de la descomposición del aminoácido, ayuda a la formación de ambas estructuras, tanto de glucosa como de cuerpos cetónicos, se le va a denominar tanto glucogénicos como cetogénicos. Entonces, hay, aquí también los aminoácidos están distribuidos en tal, pero ustedes tienen que tener en cuenta que solamente van a haber de todos, de los 20 aminoácidos que nosotros tenemos, solamente dos aminoácidos van a ser cetogénicos, que es la lisina y la leucina. Ustedes eso no se puede olvidar. Estos son los únicos aminoácidos de los 20 que tenemos que van a ser cetogénicos, que van a dar cuerpos cetónicos. El resto son glucogénicos o pueden dar ambas, tanto cuerpos cetónicos como glucosa. Entonces, eso está claro. Disculpa, ¿cuál era el primer cetónico? Ya. Lisina. Gracias. Lisina. Ajá. Y el otro es leucina. Suenan igual, pero no son los mismos, son aminoácidos diferentes. Igual, al final yo les tengo unos cuadros que saqué de internet donde está clasificado, pero ya les digo, ellos son muy importantes porque solo son dos que dan cuerpos cetónicos y suelen preguntar cuáles son los dos aminoácidos que ayudan a la síntesis de los cuerpos cetónicos. Y ustedes saben que es la lisina y la leucina. ¿Ya? Bien, ahora. Y tenemos la última clasificación que es por los requerimientos. Esta clasificación es muy importante que ustedes sí se la sepan. Es muy importante. Tienen que saberse cuáles son los aminoácidos esenciales y cuáles son los no esenciales. Esos de verdad tienen que sabérselo así. ¿Cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales? Suelen preguntar, ¿cuál de estos es no esencial? Ustedes tienen que saber cuáles son los no esenciales. ¿Ya? Entonces, este de aquí es muy importante. Esta clasificación es la más importante y esa tienen que sabérsela, sí o sí. Entonces, ¿a qué nos referimos con esenciales? Cuando los aminoácidos nuestro cuerpo no los sintetiza. Entonces nosotros para tenerlos necesitamos consumirlos del exterior. Alimentos, suplementos, ¿ya? Entonces nuestro cuerpo no los produce. Así que son esenciales para nuestra vida porque nosotros tenemos que ver cómo lo conseguimos. Entonces son esenciales por esa razón, porque nuestro cuerpo no los produce. En cambio, los no esenciales son aquellos que nuestro cuerpo produce día a día. Entonces no son esenciales porque nuestro cuerpo igual los va a producir, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con esto de condicionalmente esenciales? Estos condicionalmente esenciales son aminoácidos no esenciales, o sea, que nuestro cuerpo produce, pero que en situaciones específicas se vuelven esenciales. Ejemplo, en una embarazada, digamos, una mujer produce tal aminoácido. Ya, pero justamente queda embarazada. Entonces, como ya no solamente es ella, sino también es otro ser humano que está gestionando, necesita el doble de dicho aminoácido. Pero su cuerpo no es que va a producir el doble, sino que ella tiene que ver cómo consigue esa mayor cantidad de aminoácidos en el exterior. Por eso que ese aminoácido que ella produce, que es no esencial originalmente, se convierte en condicionalmente esencial, porque en esa situación específica ella necesita conseguirlo en el exterior y por eso se vuelve condicionalmente esencial, porque originalmente es no esencial, ella lo produce, pero como necesita de más, se vuelve esencial porque tiene que conseguir el resto o el extra que necesita del exterior. ¿Ya? Por lo general, estos aminoácidos condicionalmente esenciales se ven mucho en lo que son las patologías, ¿ya? Porque suelen haber en patologías déficit de algunos aminoácidos, entonces se vuelven parcialmente esenciales. ¿Alguna duda con esta clasificación? Por si acaso lo vuelvo a repetir. Esencial es que tu cuerpo no lo produce, que tú tienes que conseguirlo afuera, por así decirlo. Ya, tu cuerpo no lo produce. Entonces es esencial para tu vida que tú lo consigas afuera, ya, en alimentos y suplementos. No esencial es cuando tu cuerpo lo produce. Entonces tú todo el día estás produciendo este aminoácido, o sea, no es esencial para ti porque tú igual lo tienes, ¿ya? Ahora, condicionalmente esencial se da en situaciones específicas, ¿ya?
tú tienes este aminoácido, pero por A o B motivo necesitas más y necesitas conseguirlo en el exterior. Por lo tanto, se vuelve parcialmente esencial. Originalmente no es esencial porque tú sí lo produces, pero necesitas más. Por A o B razón necesitas más. Y por eso se vuelve parcialmente esencial porque te toca conseguirlo afuera. Ya. Cuando es condicionalmente esencial, ya sería a nivel patológico cuando ocurre en este caso un embarazo, como lo dijiste antes. O Perdón. sea, en ambas situaciones. Por lo general se ve mucho más en patologías, ¿ya? Pero también puede ser en embarazadas. Por ejemplo, un ejemplo. La histidina. La histidina es un aminoácido que entra en la categoría de condicionalmente esencial. ¿Por qué? Porque cuando somos niños infantes, nosotros necesitamos más histidina, ¿ya? Entonces se vuelve parcialmente esencial porque nosotros tenemos que conseguir la histidina en suplementos o en alimentos en este caso. Por eso nos mandan a consumir que verduras, que no sé cuánto, cuando son niños, porque en esa etapa es donde más se necesita para desarrollarse correctamente. Entonces la histidina es condicionalmente esencial en esa edad, pero eso no es patológico, eso es normal, es fisiológico. Entonces, condicionalmente esencial, el aminoácido puede ser en patologías, pero también puede ser en situaciones fisiológicas, como es el caso de los niños, que necesitan más histidina. Ahí se convierte condicionalmente esencial. O en las mujeres embarazadas, que necesitan más aminoácidos porque ya no solamente es ella, sino que es otro ser vivo. Gracias. Aquí. Bien. Entonces, esta es la tabla que yo les decía. Aquí yo busqué estas tablas para que, o sea, como que ustedes ya lo tuvieran como que simplificado. Aquí está lo que yo les decía, que se clasifican según su cadena lateral, en polares y no polares, ¿ya? Y aquí está, si son positivos, si son negativos, ¿ya? Y si son no iónicos, o sea, no tienen carga, ¿ya? En este cuadro de acá es según su metabolismo, en glucogénicos, en cetogénicos y en ambas. Y como aquí yo les dije, lisina y leucina, ¿ya? Y en el de acá está lo que es el cuadro que ustedes sí o sí tienen que sabérselo. Y yo les puse dos cuadros porque es para yo decirles a ustedes que se guíen de lo que dice su docente. Porque, por ejemplo, aquí yo les muestro que hay cuadros que solamente mencionan como condicional a la histidina y a la arginina, pero hay otros cuadros que mencionan como condicionales a estos de aquí, a más. Entonces, depende mucho de cómo les enseña su docente. Pero esta clasificación de esencial y no esencial es importante que ustedes en verdad se la sepan porque sí suelen preguntar, ¿ya? No pierdan ese punto por no sabérsela, ¿ya? Ahora, vamos con las proteínas. Las proteínas son parte de este gran grupo de sustancias nitrogenadas, entonces obviamente que están compuestas por chons, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención y no sé si ustedes sepan el por qué. Se dice que las proteínas, el nitrógeno es la característica, ¿cómo se llama? La característica es el átomo cualitativamente más importante del nitrógeno, cualitativamente, pero que el carbono es el átomo cuantitativamente más importante de la proteína. ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿qué significa? ¿Puedes volver a repetir, Michelle, lo del nitrógeno, que es cuantitativo o cualitativo? Ya, dicen que el nitrógeno es el átomo cualitativamente más importante de la proteína, pero que el carbono es el cuantitativamente más importante. ¿Alguien sabe por qué? Asado, ¿sabes por qué? Para ayudar a mejorar el aminoácido, maybe, no sé. Tal vez. No sé si yo sepa, pero el otro día hicimos una práctica con EGA y a lo Ujú. que le metimos calor a las proteínas, el carbono pues aparecía. No sé si sea por eso, la verdad, pero es lo único que se me viene a la mente.
Ya, o sea, sí, esa práctica es chévere, porque en la práctica que ustedes hicieron, o sea, en la práctica que deberían haber ya hecho, porque vieron proteínas esta semana, ustedes al poner el tubo en calor, Arelis, ¿quieres decir algo, Arelis? Sí, no sería porque en realidad el átomo de carbono, en sí el carbono está en todas las moléculas orgánicas. Mm, sí, a ver, se llama cualitativamente porque no todas las macromoléculas, o sea, el nitrógeno es cualitativamente de cualidad, porque no todas las macromoléculas van a tener nitrógeno en su composición. El que la proteína tenga nitrógeno en su composición la diferencia de otras macromoléculas como son los ácidos grasos y los carbohidratos, ¿ya? Por eso se llama cualitativamente más importante. Pero el carbono es cuantitativamente más importante porque la mayor parte de la composición de la proteína es carbono. Si nos vamos a porcentajes, el carbono es un 50 a un 55% de la proteína. Si se dan cuenta, es casi la mitad de la proteína es carbono. Entonces, por eso se dice que el átomo cuantitativamente, o sea, de cantidad, ¿ya? Es el carbono. Pero cualitativamente, de cualidad, el nitrógeno es el más importante porque diferencia a la proteína de las demás macromoléculas. No sé si eso quedó claro. Ya. O sea, yo les estaba hablando de la práctica que ustedes debieron haber hecho, que es cuando ustedes expusieron la proteína a calor, ¿ya? Y entonces, como yo les dije, la proteína tiene estos compuestos, ¿verdad? Carbono y eso. Entonces, el carbono, cuando ustedes lo exponen a calor, el carbono se va a ver evidenciado en la proteína como carbón. O sea, ustedes tuvieron que haber visto que queda como un residuo negro, ¿ya? Eso es el carbón. Para ustedes ver hidrógeno y oxígeno, ustedes lo van a ver como gotitas de agua en el tubo de ensayo, como gotitas de agua. Para ver nitrógeno, el nitrógeno es olor a quemado, ¿ya? Y el azufre era olor a huevo podrido. Y entonces, en la práctica ustedes pueden ver eso, porque la proteína tiene esto en su composición. Entonces, ustedes como saben, el carbono se ve como algo negro, un residuo negro. El hidrógeno y el oxígeno se ven como gotitas de agua en el tubo de ensayo, el nitrógeno se ve o se presenta como olor a quemado y el azufre se presenta como olor a huevo podrido. Ya, pero eso es más práctica. Y sí, eso es chévere. Eso es chévere. A ver, entonces, vamos al otro punto. Factores de solubilidad. Ustedes saben que las proteínas son solubles en cualquier medio. Por eso se dice que las proteínas son sustancias anfóteras. ¿Alguien sabe qué significa que la proteína sea una sustancia anfótera? No, pues chicos, ustedes ya tienen que saber eso. Ah, dependiendo del ambiente puede cargarse positivo o negativamente. Tiene que ver, sí, tiene que ver. Ah, Ajá. ya. La proteína, o sea, se dice que es sustancia anfótera porque puede estar tanto en medios ácidos como en medios alcalinos. Y obviamente Sabay dijo que en un medio se va a cargar positivamente y en otro medio se va a cargar negativamente. Eso ya lo vamos a ver igual. Pero, ajá. Entonces, los factores de solubilidad es lo que le permite a la proteína poder disolverse en cualquier medio, agua, aceite, en cualquier medio, ¿ya? Pero ¿quién le da esta solubilidad a la proteína? Son dos factores. Como tal, es la envoltura acuosa y la carga eléctrica, ¿ya? ¿Qué es la envoltura acuosa? No es más que una capita que envuelve a la proteína. O sea, digamos que esta bolita es la proteína, ¿ya? Y la envoltura acuosa no es más que una capita, ¿ya? Y la carga eléctrica. Ustedes tienen que saber que la proteína necesita tener carga eléctrica para realizar sus funciones. Y una de las más importantes es ser amortiguadora, que ya les voy a explicar más adelante. Pero la proteína tiene carga eléctrica. Es un coloide que tiene carga eléctrica. Ahora, estos factores de solubilidad se pueden perder. Cuando la proteína pierde un factor o dos de estos factores, se pierde o pierde su capacidad de disolverse en cualquier medio. Por eso es que no sé si ustedes en la práctica ya vieron que cuando ustedes
O sea, lo mismo, el tubo lo ponen con la proteína, lo ponen a fuego, al mechero de alcohol que ustedes tienen en el laboratorio, ustedes van a ver que se va a empezar a formar como un sedimento blanco en el agua. Ya, esa es la proteína que ya no se puede disolver y por lo tanto ya no se puede mezclar con el medio y se ve representado como grumos. El medio se vuelve más turbio cuando la proteína pierde solubilidad. Eso es más práctico. Entonces, hay razones por las cuales se puede perder la solubilidad. ¿Cómo se puede perder la envoltura acuosa? Cuando se somete a la proteína. Primero, a medios muy altos de temperatura, al calor. Cuando se somete la proteína a altas temperaturas, la proteína pierde su envoltura acuosa. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hagan la práctica, porque si ustedes someten por mucho tiempo a la proteína al fuego, pueden desnaturalizar la proteína. ¿Qué es desnaturalizar la proteína? ¿Alguien sabe qué es desnaturalizar la proteína? Cambiar sus propiedades originales, o sea, naturales. O sea, sí. O sea, ya mismo yo les voy a explicar que la proteína tiene estructuras. Tiene primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes desnaturalizan la proteína, no solamente hace que pierdan su envoltura acuosa, sino que hacen que se dañe la proteína como tal, o sea, que pierda la estructura. ¿Ya? Entonces, eso es naturalizar. Y ustedes en el experimento lo que quieren es que pierda la envoltura acuosa. Pero si ustedes la someten por mucho tiempo al fuego, van a terminar desnaturalizando la proteína, ¿cierto? Hacer que pierda su forma como tal. Y entonces tienen que tener mucho cuidado cuando hagan la práctica. Ya, esa es una razón. La otra razón con la que se puede quitar la envoltura acuosa es cuando la deshidratan a la proteína. ¿Y cómo la pueden deshidratar? Cuando la exponen o cuando utilizan lo que son agentes deshidratantes, en este caso el alcohol. Si ustedes por así decirlo, exponen proteína a alcohol o sumergen proteína a alcohol, la proteína va a terminar perdiendo su envoltura acuosa porque se va a deshidratar. El alcohol deshidrata. El alcohol es un agente deshidratante. ¿Ya? Ahora, esto es con la envoltura acuosa. Ahora, cuando hablamos de carga eléctrica, para quitarle la carga eléctrica a la proteína hay algo que se llama punto isoeléctrico. ¿Alguien sabe qué es el punto isoeléctrico? Mm. Ya. Entonces, el punto isoeléctrico es cuando las proteínas pierden su carga eléctrica. O sea, yo les dije que la proteína siempre tiene que tener carga eléctrica, ¿verdad? Ya, el punto eléctrico es cuando la proteína pierde completamente su carga eléctrica. Ya, la pierde. No es positiva ni negativa. Pierde tanto sus cargas positivas como sus cargas negativas. Entonces, no tiene carga. Es eso. Llevarla a su punto isoeléctrico es que quitarle todas las cargas a la proteína. Ya. Entonces, estos dos factores son muy importantes. Es lo que le da la solubilidad a la proteína. Entonces, si se llega a perder uno o si se pierde ambos, la proteína no se puede disolver. Ahora, ¿alguien sabe qué es emulsoide o qué es suspensoide? No. A ver, un emulsoide no es más que un compuesto, en este caso, como estamos hablando de proteínas, no es más que una proteína que tiene envoltura acuosa. Murió. No es más que eso. Eso es un emulsoide. Esto que ustedes están viendo aquí es un emulsoide. ¿Qué es un suspensoide? Un suspensoide es un emulsoide que perdió su carga, ¿ya? Esto es un emulsoide, tiene carga, tiene envoltura acuosa, perdón, tiene envoltura acuosa y un suspensoide es que no tiene envoltura acuosa. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuántos factores de solubilidad tiene el suspensoide? ¿Qué me dirían?
Cuando yo les pregunto cuántos factores de solubilidad, me refiero a esto. ¿Ya? Entonces, ya, a No esto. tiene ninguno. En- el suspensoide o el emulsoide. El suspensoide. El suspensoide no tiene ninguno, porque el suspensoide no tiene ni envoltura acuosa, porque es un suspensoide, y tampoco tiene carga eléctrica, porque nunca te dije que está cargado eléctricamente. Entonces, de verdad, no tiene ninguno. Ahora, el emulsoide, ese de aquí, sí tiene envoltura acuosa, pero no tiene carga eléctrica, porque yo no les dije que está cargado eléctricamente. Entonces, solamente tiene un factor de solubilidad. Ahora, si yo les dijera que el emulsoide está cargado, o sea, es un emulsoide cargado, tiene dos factores de solubilidad. Cargado porque tiene carga eléctrica y emulsoide porque tiene envoltura acuosa, tiene dos factores. Ahora, un suspensoide cargado solamente tiene uno que es la carga eléctrica porque está cargado, pero como es un suspensoide, no tiene envoltura acuosa. Entonces no tiene la envoltura acuosa, solamente tiene la carga eléctrica, solamente tiene un factor. ¿Y ustedes creen que ese suspensoide cargado, que solamente tiene un factor, solamente tiene uno, puede disolverse? Yo creo que no. No, no puede disolverse. Tiene que tener los dos factores de solubilidad para que puedan disolverse. Si solamente tiene uno, no puede disolverse porque ya perdió el otro. Tiene que tener los dos factores de solubilidad para disolverse. ¿Sí se entendió eso, chicos? ¿No? Si quieren que lo repita, yo lo puedo volver a repetir, si es que no lo entendieron. Si no me dicen nada, yo voy a seguir. Ya, está bien. Supongo que sí entendieron. Ya. Entonces, ahora hablemos de la capacidad amortiguadora de las proteínas. Está muy ligado a lo que son los aminoácidos, porque ustedes tienen que saber que quien le da la capacidad amortiguadora a las proteínas como tal son sus aminoácidos, los aminoácidos que la constituyen. Entonces, tenemos algo que se llama estado de Switterion, que algunos de ustedes ya lo vieron en primer parcial. Entonces, ¿alguien sabe qué es estado de Switterion? A ver, estado de Switterion no es más cuando la proteína es eléctricamente neutra. ¿Qué quiero decir? Que tiene carga eléctrica, pero tiene igual carga eléctrica positiva como negativa. O sea, tiene como que ambas, positivo y negativo. Eso se llama estado de Switterion. Tiene carga eléctrica tanto positiva como negativa. ¿Ya? Y estado de Switterion es muy importante. Es muy importante que la proteína tenga este estado de Switterion para poder ser amortiguadora. Si no tiene ese estado de Switterion, no va a poder amortiguar. Entonces, el aminoácido, sabemos que ya dije que quien le da la capacidad amortiguadora a las proteínas es el aminoácido, ¿verdad? Entonces, volvemos a dibujar nuestro aminoácido. Ya, entonces, cuando yo hablo de estado de Switterion me refiero a esto, que tenga tanto cargas positivas como cargas negativas. Ya, entonces, si usted se da cuenta, yo ya puse cargas positivas y cargas negativas. Esto es un aminoácido en estado de Switterion. Y este aminoácido sí tiene la capacidad de amortiguar. La amortiguación la va a dar su grupo amino y su grupo carboxilo. Si ustedes le llegan a preguntar en qué parte del aminoácido está la capacidad amortiguadora, ustedes tienen que decir grupo amino y grupo carboxilo. Ahí está en estos grupos se va a amortiguar, ¿ya? Ahora, ¿qué es esto de medios ácidos, proteínas se cargan positivamente y medios alcalinos se cargan negativamente? Va de la siguiente manera. Ustedes, digamos que tenemos a nuestro aminoácido, que es el de aquí, pero digamos que estamos en un medio ácido. En un medio ácido lo que más vas a ver es hidrogeniones, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener hidrogeniones que tienen carga positiva. Entonces, lo que va a hacer el aminoácido es amortiguar el hidrogenión, ¿verdad? Lo que va a hacer es captarlo para que no ande suelto. Entonces lo capta.
¿Ustedes quién cree que va a captar el hidrogenión? ¿El lado carboxilo que no tiene hidrogenión o el lado amino que tiene un hidrogenión? El lado carboxilo, supongo. Ajá, exacto. El lado carboxilo es el que va a captar ese hidrogenión. Entonces va a cambiar su estructura, ¿verdad? Aquí se va a unir, no se ve bien. Aquí se va a unir el hidrogenión, ¿verdad? Y entonces, como se une hidrogenión, deja de ser negativo y se vuelve positivo, ¿ya? Se vuelve positivo ese lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto en este lado como en este lado, los dos son positivos. Entonces, mi proteína ya no es eléctricamente neutra. Mi proteína se hizo positiva. Por eso es que dicen que en medios ácidos las proteínas se cargan positivamente, por esta razón, porque la proteína me capta el hidrogenión, y al captarme el hidrogenión se vuelve positivo ese lado, y al haber dos lados positivos, es completamente positiva la proteína. Entonces, por eso en medios ácidos las proteínas se cargan positivamente. ¿Ya? Ahora, digamos que no estamos en un medio ácido, sino que estamos en un medio alcalino. En el medio alcalino va a haber abundancia de OH, ¿verdad? Y tiene signo negativo. Entonces, al OH no hay que amortiguarlo porque no es un ácido, ¿verdad? Ya, no es un ácido como tal. Es inofensivo, por así decirlo. Entonces, no hay que amortiguarlo. El aminoácido no lo va a captar. En cambio, le va a donar hidrogeniones, ¿ya? ¿Para qué? Para que si ustedes al OH le donan hidrogenión, se convierte en H2O. ¿Y qué es eso? Agua, ¿verdad? Entonces ya, pues. El aminoácido le va a donar hidrogeniones al OH. Entonces, ¿ustedes quién cree que le va a donar el H, el hidrogenión? ¿El lado amino que tiene hidrogenión o el CO o el carboxilo que no tiene? El amino. Exacto. El lado amino que tiene hidrogenión le va a donar. Entonces, al momento de él donarle un hidrogenión, y esto ya se convierte en agua, él pierde, ¿verdad? Pierde un hidrogenión. Entonces, al perder un hidrogenión, ¿verdad? Ya no ya no es positivo, sino que se vuelve negativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ambos lados están negativos. Entonces, mi proteína ya no es eléctricamente neutra. Mi proteína ahora es negativa. Por eso es que en medios alcalinos, las proteínas se cargan negativamente. Porque la proteína cede un hidrogenión y al ceder pierde. Y al perder se vuelve negativo a ambos lados. Y se vuelve negativo completamente la proteína. Por eso que se carga negativamente en medios alcalinos. Y esta es la capacidad amortiguadora de las proteínas. Es esto, es la capacidad que ellas tienen de ceder y la capacidad que ellas tienen de captar el hidrogenión. Y todo eso es gracias a el aminoácido como tal. ¿Ya? ¿Eso está claro? Bueno, digamos que sí. ¿Ya? Entonces, ¿alguien sabe qué es la histidina? Ya la mencioné ya. Mm. Bueno, a ver, la histidina yo ya la mencioné, la histidina es un aminoácido. ¿Ya? Entonces, la histidina es el aminoácido que le va a dar la capacidad amortiguadora a una proteína que ustedes vieron en el primer parcial, que es la hemoglobina. Entonces, ustedes saben que la hemoglobina es la proteína con mayor poder amortiguador de la sangre, ¿ya? Porque en la sangre hay tanto plasma como los elementos figurados, en este caso el glóbulo rojo, que contiene la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es la proteína con mayor poder amortiguador de la sangre como tal. Entonces,
Aquí yo les puse una imagen donde está la composición de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina ustedes ya saben que está formado por 4 cadenas polipeptídicas, o sea, 4 globinas, que son estas, que son 2 alfa, que son las de color verde, y 2 beta, que son las de color azul. ¿Ya? Son 4 cadenas polipeptídicas, son 4 globinas. Pero si nosotros le hacemos zoom a una de ellas, ¿ya? Si nosotros le hacemos zoom a una de ellas, una cadena polipeptídica va a estar compuesto de 30 histidinas, ¿ya? De 30 histidinas. Y la histidina es la que le da como tal la capacidad amortiguadora, ¿ya? Entonces, si yo les preguntara, ¿cuántas histidinas tiene una hemoglobina? ¿Qué me responderían? 120. Ah, están pilas. Sí, 120, exacto. 120 porque yo les dije que 30 histidinas hay en una globina, ¿verdad? En una sola cadena polipeptídica, pero la hemoglobina tiene 4. Entonces tienen que multiplicar 30 por 4 y te da 120 histidinas. Así que si les llegan a preguntar eso, tengan mucho cuidado y lean bien. Una hemoglobina tiene 120 histidinas. Una globina tiene 30 histidinas. ¿Ya? Ahora, esto es lo que yo les puse acá, es básicamente cómo se ve la histidina químicamente. ¿Ya? Se ve así. ¿Alguien sabe qué es este anillo? ¿O cómo se llama? ¿Ya? Este anillo se llama anillo imidazólico. ¿Ya? El anillo imidazólico es quien le da la capacidad amortiguadora a la histidina. Y la histidina es la que le da la capacidad amortiguadora a la hemoglobina. ¿Ya? El anillo imidazólico es el que le da esa capacidad amortiguadora como tal, al aminoácido, que es la histidina. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, a esto es lo que yo venía. La proteína tiene estructuras, va a pasar por varias estructuras y a manera de que una va a ser mucho más compleja que la otra. Entonces, hay 4, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Yo les voy a hacer súper rápido para que, o sea, darle características para que ustedes entiendan y diferencien cuándo es primaria, cuándo es secundaria, cuándo es terciaria y cuándo es cuaternaria. ¿Ya? Entonces, cuando es una estructura primaria, es la forma más básica que ustedes van a encontrar una proteína. Solamente es una secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una línea. Básicamente es una línea. Es una línea de diferentes aminoácidos y cada uno de ellos se encuentra unidos uno al lado del otro por enlaces peptídicos, como que se cogieran de la mano. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa es la estructura primaria. Ahora, si ustedes ven la estructura secundaria, ya es muy diferente, ya es algo muy grande, ya no es una línea, sino que ya puede ser de hélice o pueden ser de una hoja plegada. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre la primera y la secundaria, que ya no es lineal la secuencia de aminoácidos, sino que ahora se puede formar hélices o puede formar hojas plegadas. Y cuando se forman estas hélices, si ustedes se dan cuenta, hay unos puntitos aquí azules, ¿ya? Para que se dé, como que por así decirlo, estabilidad. Es como si fuera una construcción, ¿ya? Ustedes ponen ladrillos sobre ladrillos, ¿verdad? Pero obviamente ese edificio tiene que tener una estabilidad para que no se caiga. Entonces, en este caso, va a ser los que son los puentes hidrógeno, que es lo que me va a mantener unido a los aminoácidos para que tengan esa forma de hélice, ¿ya? Lo mismo con la hoja plegada, aquí hay puentes hidrógeno, ¿ya? La cosa con estos puentes hidrógeno es que son enlaces, por así decirlo, débiles, ¿ya? O sea que si ustedes los someten a calor, de una van a desaparecer, ¿ya? Porque son débiles, son enlaces débiles, ¿ya? Pero la diferencia entre la primaria y la secundaria es esa. La primaria es lineal, la secundaria ya tiene forma, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de una estructura terciaria, tienen que tener en cuenta que tanto la terciaria como la cuaternaria, ustedes ven que es como que en 3D, ya, tiene una estructura tridimensional, tanto la terciaria como la cuaternaria. Pero la diferencia entre la terciaria y la secundaria es que la terciaria no solamente va a tener enlaces de hidrógeno, sino que va a tener enlaces, por así decirlo, más fuertes. Ejemplo, enlaces de disulfuro, unos enlaces medio raros que se llaman Van Hensel, algo así. Pero ya, lo que yo quiero llegar es que la terciaria va a tener enlaces más fuertes.
que no es enlace hidrógeno. La secundaria solamente tiene esto, puentes hidrógeno, enlaces hidrógeno, que son débiles. Pero la terciaria tiene ahora enlaces mucho más fuertes, que hace que la proteína como tal sea una estructura más fuerte, ¿ya? Y aparte que se ve tridimensionalmente. Y la diferencia entre la cuaternaria y la terciaria es que la terciaria es solamente una cadena polipeptídica, nada más, solamente una. Pero la cuaternaria es varias cadenas polipeptídicas. En este caso yo les traje el ejemplo de 4, ¿ya? Pero es de varias, puede ser de 6, de 8. Cuando ya pasa de una, o sea, cuando ya, por ejemplo, tiene 2 cadenas polipeptídicas, ya no es terciaria, sino es cuaternaria. O sea, cuando tiene más de uno, es cuaternaria. Cuando solamente tiene uno, es terciaria. Esa es la diferencia entre terciaria y cuaternaria. La cantidad de cadenas polipeptídicas que la conforman. Un ejemplo de estructura cuaternaria sería la hemoglobina. Si ustedes ven, tiene 4 cadenas polipeptídicas, igual que la hemoglobina. Un ejemplo de estructura terciaria sería la mioglobina, que es, por así decirlo, podría decirse que es como la hermana de la hemoglobina, porque técnicamente la mioglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno, pero en el músculo, ¿verdad? Ustedes ya aprendieron eso. Entonces, pero la diferencia entre la hemoglobina y la mioglobina es que la mioglobina solamente tiene una cadena polipeptídica, es una monomérica. En cambio, la cuaternaria no, es una tetramérica, o sea, tiene 4. ¿Ya? Y básicamente esa es la diferencia entre cada estructura. ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Ahora, hablemos un poquito de proteínas plasmáticas, ya para terminar. Entonces, ustedes van a ver mucho lo que es proteínas plasmáticas. Yo creo que esto ya igualmente lo vieron en fisio, en primer parcial, pero como para un remember, ¿ya? Ustedes saben que la albúmina va a tener proteínas plasmáticas. De entre las proteínas plasmáticas más importantes, ustedes van a encontrar lo que es la albúmina, las globinas y algunos mencionan lo que es el fibrinógeno, ¿ya? Pero yo aquí les traje lo que es la albúmina y lo que son las globinas. La albúmina como tal es muy importante porque tiene varias funciones. Por ejemplo, tiene función en lo que es amortiguadora, porque si ustedes le dicen cuál es la proteína con mayor poder amortiguador en el plasma, es la albúmina, porque el plasma solamente es el líquido rojo, no tiene nada que ver con los elementos figurados. Entonces ahí sí sería la albúmina. Si ustedes le dicen sangre, incluye plasma y elementos figurados, ahí sí sería la hemoglobina. Pero si solamente les mencionan plasma, es albúmina. ¿Ya? También tiene otra función que es la de transporte. Si ustedes ya vieron bilirrubina, si alguno vio bilirrubina, ya debe saber que la albúmina transporta bilirrubina, pero la transporta cuando ésta está en su fase de no conjugada, ya que al estar en su fase de no conjugada no puede ir por la sangre por sí sola, necesita un transportador. En este caso la albúmina le da la ayuda y la transporta alrededor de la sangre para que vaya al sitio donde tiene que conjugarse. Ya, pero eso. Otra función de la albúmina es que ella mantiene la presión coloidosmótica. Ustedes ya debieron haber visto eso, que cuando que ella es la que le da la presión coloidosmótica de la sangre. Y cuando hay poca albúmina, suceden los conocidos edemas, ya que eh, el líquido se filtra a los tejidos, pero como no hay presión coloidosmótica, el líquido no se regresa. Entonces se queda ahí en los tejidos y se dan los edemas. ¿Ya? Y eso. Ahora las globinas, yo les traje las que yo conocía, son las alfa, las beta y las gamma. Pero las más famosas son las gamma globulinas. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre de las gamma globulinas? Son muy conocidas, las gamma globulinas. Ya. Las gamma globulinas son los conocidos anticuerpos o inmunoglobulinas. Ya. Esas son las gamma globulinas. Entonces, yo aquí les traje un cuadrito, ¿ya? Que es como un acróstico de las inmunoglobulinas, ¿ya? Esto también les sirve mucho en fisio, ya por si acaso. Pero si les llegan a preguntar, tenemos al GAMDE. Entonces, la inmunoglobulina G es aquella que se encarga de la memoria inmunológica. ¿Qué quiero decir con memoria inmunológica?
cuando ustedes van y se hacen un examen de sangre y a ustedes les sale inmunoglobulina G para alguna enfermedad, lo que quiere decir es que ustedes tuvieron esa enfermedad. Ya no la tienen, pero la tuvieron, ¿ya? La tuvieron, ¿ya? Entonces, eso con la inmunoglobulina G, por eso se llama memoria inmunológica. Ahora, cuando hablamos de la inmunoglobulina A, como dice aquí, está presente en las secreciones y también está presente en lo que es la leche materna, ¿ya? Tenemos a la inmunoglobulina M. Aquí dice fase aguda. Esta es cuando ustedes se van a sacar sangre y ustedes le dicen tienen inmunoglobulina M para cierta enfermedad. Es que ustedes tienen en ese momento la enfermedad. Está en su fase aguda. Ustedes tienen la enfermedad en ese momento. La G es cuando ustedes tuvieron la enfermedad. Ya no la tienen. Pero la M, cuando está presente la M, es porque ustedes tienen la enfermedad en ese momento. Luego tenemos la inmunoglobulina D, que es la menos común de todas, ¿ya? Pero esta se asocia a lo que son las membranas de los linfocitos B y lo que va a hacer es técnicamente detectar antígenos. Cuando ustedes vean lo que es antígenos y todo eso, ustedes van a ver que en la membrana de los linfocitos B van a tener unas inmunoglobulinas que hacen eso, detectar antígenos, ¿ya? Y luego tenemos la inmunoglobulina E, que está asociada a lo que son los procesos alérgicos. Entonces, cuando ustedes tienen una alergia, y si ustedes se miden lo que son las inmunoglobulinas en sangre, ustedes van a ver que va a estar elevada la E, ¿ya? Algo importante con la G es que es la más abundante de todas las inmunoglobulinas, es la más abundante. Y algo característico es que esta inmunoglobulina es la que se pasa a través de la placenta de la madre al bebé. Porque cuando el bebé nace, ustedes saben que al nacer el bebé nace sin anticuerpos. Pero ¿cómo es que el bebé está protegido? Y es por esto, porque la inmunoglobulina G se traspasa a través de la placenta de la madre al bebé. Y entonces esta inmunoglobulina es la que protege al bebé durante 6 meses, porque la vida media de la inmunoglobulina G es 6 meses. Entonces protege al bebé durante 6 meses y ya luego de que pasen los 6 meses, el bebé puede producir sus propios anticuerpos. Pero esta inmunoglobulina es la que protege al bebé durante los primeros meses de vida, ya que el bebé no puede producir por sí mismo anticuerpos aún. Ya después puede producirlos y ya no necesita la inmunoglobulina G que les fue traspasada de la mamá. Y ya, eso es todo, chicos. Espero les haya servido mucho. Y ya saben, cualquier duda, cualquier tema que quieran ver de bioquímica, pueden escribirnos a mí o a Ronald, que es el otro ayudante de bioquímica. O también pueden escribir en el grupo de meta, si quieren una clase de bioquímica de los temas que ustedes quieran. Y nosotros estamos para ayudarles. Espero que la clase les haya servido bastante. Y eso. Muchas gracias. Que les vaya bien en su semana. Que tengan una bonita semana, ¿ya? Gracias, Michi. Aquí. Gracias.